Hace un par de años atrás me llevé a 7 personas de nuestro equipo de trabajo para un adiestramiento en Austin, Texas. Me llevé a nuestro equipo de producción, parte de nuestro equipo que nos ayuda a grabar y los que nos ayudan a escribir el contenido para todas las redes sociales, los correos electrónicos, etcétera. Y los llevé a un lugar en particular que había reservado todo un día para nosotros, para estar con una persona que es experto en contar historias, relatar historias, escribir, un americano. Y simplemente estuvimos en su rancho en Austin, Texas, por un día completo. Allí aprendimos muchísimo. Pero de las cosas que me impactaron cuando estuve en el recorrido, la realidad es que es un lugar medio exótico, medio raro. Y este caballero es una persona exótica, podemos decir, muy inteligente. Pero nada, historia larga corta, me sorprendió de momento una figura en el medio del lugar donde nos encontrábamos, que era una figura, que era una escultura, o es una escultura, de la famosa obra que se titula en español El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Y este hombre comienza a mostrarme esa escultura. Se da cuenta que soy pastor porque se lo decimos, ¿verdad? Lo hablamos claramente lo que estábamos buscando aprender allí. Y él me dice, mire pastor, esta escultura, y comienza a hablarme cómo la historia de Ernest Hemingway, que es un libro pequeño, esa historia, tiene que ver con la cruz de Cristo. Y comienza a mostrarme algo que a mí me impresionó. Nunca había visto la obra desde esa perspectiva. Él también es cristiano. Seguimos caminando y llegamos a un lugar y comienzo a ver un montón de Don Quijotes. Y a mí me encantan los Quijotes. Es más, uno de mis cuadros favoritos es este que está aquí, que tengo aquí, lo mandé a buscar rápidamente. Este cuadro me lo regaló, creo que fue Ángelo y Giovanni, que me regalaron este cuadro hace unos cuantos años atrás. Y es de mis cuadros favoritos. Yo tenía una pequeña colección de Quijote hace unos cuantos años. Muéstralo ahí para que mi modelo en el día de hoy. Este es uno de mis cuadros favoritos. Muéstralo para acá para que me recuerda, ¿verdad? Ver a Don Quijote ahí para mí trae muchos recuerdos por lo que significa, por lo que representa. Este hombre, cuando entré en su cuarto, vi Quijote tras Quijote tras Quijote, y comenzó a hablarme de cómo también la historia de Don Quijote es una historia que tiene que ver un poco con el Evangelio, que la podemos mirar también o contrastar con el Evangelio. Pensando en eso, decidí leerme todas estas novelas. Compré Don Quijote, comencé a leerla, comencé a estudiarla. Y he leído otras novelas en los pasados años, To Kill a Mockingbird, por ejemplo, novelas clásicas que estoy seguro que todos ustedes también están deseosos de leerlas. Lo interesante es que me puse a pensar en el día de hoy, en el mensaje que quiero compartir contigo, y recordaba algunas cosas específicamente de Don Quijote. Y por supuesto, la frase más famosa de Don Quijote, puedo pensar yo, que era la única que yo conocía en aquel momento dado, porque nunca me había prestado atención a lo que era la historia como tal. La frase famosa de Don Quijote que yo conocía era cuando Sancho le dice, Don Quijote, los perros ladran. ¿Y qué dice Don Quijote? Sancho, los perros ladran porque estamos caminando. Los perros están ladrando porque vamos cabalgando. Sigamos. Y definitivamente es una frase impresionante porque habla, si podemos ponerla en una metáfora para los tiempos de hoy, lo que significa es cuando las críticas llegan a tu vida, la gente que se opone, cuando tú tienes todas esas cosas que llegan a tu vida, tú tienes que decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me están criticando? Es porque estoy cabalgando, es porque estoy caminando, es porque seguimos hacia adelante. Pero cuando uno va y profundiza un poco más en la historia de Don Quijote, hay 2 frases muy impresionantes dentro de esta historia. Quizás parafraseo alguna de las palabras, pero en una ocasión Don Quijote, y me parece que es la esencia del libro, Don Quijote dice, yo sé quién soy y sé qué puedo ser. Yo sé quién soy y sé qué puedo ser. Y en otra ocasión él dice, vine a un mundo de hierro para hacer un mundo de oro. Vine a un mundo de hierro para hacer un mundo de oro. Don Quijote es el vivo ejemplo o la exaltación de lo que es el idealismo. La persona que vive por ideales que son a veces imposibles de alcanzar. Es la misma historia de To Kill a Mockingbird. Es un abogado que decide defender a una persona afroamericana sabiendo que va a perder. Él sabe que como quiera la persona es inocente y como quiera va a perder, pero decide arriesgarlo todo y como quiera defenderlo. Y al final pierde, pero gana más simplemente porque comienza a cambiar la connotación del mundo, de las ideas. Y él sabía que estaba yendo a una guerra legal que no podía ganar, que no iba a ganar, pero el ideal era lo más grande.
Lo mismo Ernest Hemingway en su historia, la pelea con el famoso Marlin, lo que representa. Don Quijote de la misma manera era un idealista. Él veía un mundo, el mundo veía un mundo de hierro y él decía, todo es oro. Era una persona que vivía bajo un grado de idealismo que lo llevó a perseguir cosas muy, muy, muy poderosas. Mientras una persona veía a una mujer pobre, maltratada, sin que no servía para nada, él veía a su hermosa Dulcinea. Cuando él miraba los grandes molinos, él no veía un molino, él veía un dragón con quien él tenía que pelear. Y se enfrentó al dragón y las aspas tumbaron su lanza y cayó al suelo. Y le dijeron, te derrotaron. Y él dijo, ¿qué derrota? ¿Qué derrota? Dijo él. Eso está ahí también, oiga. No, él no dijo eso es mentira. Pero oiga, enseguida en su mundo ideal comenzó a decir, esto es causa de una magia que hicieron, que no pude vencer al dragón. Él todavía seguía pensando que era un dragón. Y así a través de toda su historia. Es bien interesante porque cuando tú miras te vas a dar cuenta que Don Quijote es la batalla que existe entre la realidad o el idealismo, entre la locura y la cordura. Para aquel que no sabía, Don Quijote tiene una segunda parte. Y en la segunda parte de Don Quijote, al final de esa parte donde se llama el caballero es derrotado por lo que es el caballero de la Blanca Luna, Don Quijote hace una reflexión en su lecho y declara y dice, yo fui loco, yo soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora Alonso Quiciano el bueno. Y cuando muere es cuando supuestamente despierta de su locura. Pero la pregunta que nos deja el libro desde el principio al final es, ¿cuál de los dos tú prefieres ser en la vida? ¿Don Quijote o Alonso? ¿Tú prefieres ser el idealista que sales a caminar, a luchar, a cambiar el mundo? ¿O prefieres ser Alonso que piensa que no está loco, pero todo lo que ve es lo que es, no lo que podría ser? Cuando nosotros miramos el Evangelio nos exhorta a ser más como Don Quijote, sabiendo que la diferencia de Don Quijote no logra cambiar el mundo, pero el Evangelio sí puede cambiar el mundo y la promesa es que lo cambiará. Pero hace falta gente como Don Quijote que se atrevan a ver un mundo totalmente diferente, a caminar en un mundo para hacer la diferencia. Y mientras otros ven mundos de hierro, nosotros podamos ver los mundos de oro. Donde otros ven tristeza, donde otros ven simplemente la tierra, nosotros podamos ver el cielo descendiendo a la tierra cada día. Y que nos atrevamos a caminar y que cuando los perros ladren sepamos que todo el que nos critica y que ladra es por una sola cosa: vamos caminando hacia aquello que sabemos no que somos, sino que podríamos ser. Y Don Quijote es también parte de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Don Quijote era una persona que para el mundo era rechazado, era una persona que era necia, que era una persona loca. Pero eso es lo que busca la palabra del Señor. En el libro de Primera de Corintios capítulo 1, el verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hoy vamos a hablar del Dios de los necios. En los días pasados hemos estado viendo esta lista que el apóstol Pablo habla, y vamos a ver otros nombres más. Pero Dios se declara que es el Dios de los menospreciados, el Dios de los viles, y no de las cuentas. Eso no quiere decir las facturas, ¿verdad? Eso es el Dios del vil, y el Dios de aquella gente que son necia. Y todo lo que Dios quiere hacer es cambiarlo. Vimos lo que es el sentimiento de menosprecio, vimos lo que es mantenerte vil en el corazón. No puedo entrar en todos esos detalles. Yo solo quiero partir de una premisa muy importante de estas declaraciones del apóstol Pablo. Oiga bien, el apóstol Pablo no está consolando a la iglesia. El apóstol Pablo no está trayendo consuelo con esa palabra. No es como que yo viniera delante de usted y le dijera: no te preocupes, amigo, Dios es el Dios del vil, Dios es el Dios del débil, y Dios es el Dios del menospreciado. Vive así toda tu vida, tranquilo, no te preocupes, no aspires a más nada. Eso es lo que le está haciendo. Él dice que lo vil del mundo Dios lo usa, que lo menospreciado Dios lo transforma,
que lo necio Dios lo usa para avergonzar a los sabios. Así que hay una transformación en la persona que es vil, en la persona que es necia, en la persona que es menospreciada. Lo que Pablo quiere asegurarse es que mantengas el corazón correcto, que cuando Dios te cambie de ser un menospreciado del mundo y Dios te lleve a un lugar de prominencia, tu corazón se mantenga en el lugar correcto, sabiendo quién fue el que te llevó a ese lugar, porque al fin y al cabo Él dice en esos versos que Él hace todo eso para que Él sea el único que se lleve toda la gloria. Así que el apóstol Pablo lo que quiere cuidar es el corazón. Pero no está consolando para que tú te quedes en ese nivel. Es lo que estás confrontando. No vivas bajo los valores del mundo. Permite que Dios te transforme, pero mantén el corazón. Hoy vamos a hablar de los necios, de lo que es locura para el mundo. La palabra necio, cuando uno lo analiza, no tiene que ver únicamente con la sabiduría normal de la sociedad, sino que tiene que ver con la gente loca, gente que tiene fe, gente que tiene inspiración. En el libro de Primera de Corintios capítulo 3, el verso 18, el apóstol Pablo aclara esto: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase que ignorante para que llegue a ser ¿qué? Para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y Pablo dice: si tú quieres ser sabio, vuélvete necio. Mantente necio en esta sociedad. Mantente con un corazón diferente. El apóstol Pablo en estos versos aclara por qué razón él dice eso. Él dice que tenemos que hacernos ignorantes para llegar a ser sabios. ¿Por qué razón? Es sencillo. La sabiduría del mundo, la sabiduría natural, se caracteriza por cosas muy inútiles. Número uno, autosuficiencia intelectual. La gente se cree autosuficiente intelectualmente por el conocimiento que tiene. La gente comienza a tener más confianza en la razón humana como autoridad final. La gente comienza a pensar que lo más importante es el razonamiento y que esa es la última autoridad. Y a la larga y a la postre, el conocimiento divino es más poderoso que cualquier cosa. También la naturaleza de la sabiduría humana es el orgullo por el conocimiento que se adquiere, los títulos que se tiene. También es la exclusión en la sabiduría humana. Lo que se excluye y minimiza son las cosas divinas. Y por supuesto hay mucha gente que solo busca sabiduría acumulada para el prestigio, para saber más que los demás, para tener más títulos. Esas cosas se quedan en la nada. Pero Dios dice que tenemos que hacernos ignorantes. Esto no significa que tú nunca serás inteligente o que tenemos que ser antiintelectuales, anti el aprendizaje. Nada que ver. Lo que tiene que decir el apóstol Pablo es que tú tienes que reconocer siempre el límite del conocimiento humano. Cuando tú llegas a un lugar y conoces algo, tienes que darte cuenta que no conoces nada. Dios sabe más de lo que tú conoces. Todavía hay más que conocer. Tiene que haber esa humildad del corazón constantemente, donde tengo que estar abierto a aprender de parte de Dios, del Espíritu Santo. Tener esa capacidad de buscar cada vez más. Tengo que estar dispuesto a cuestionar las verdades que el mundo establece. Tengo que mirar otros puntos de vista. Tengo que observar otras cosas. Tengo que mirar mucho más allá. Tengo que entender qué es lo que tengo que realmente mirar, que es la parte del Espíritu. En el verso 19 el apóstol Pablo habla y dice: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque la realidad es que cuando tú miras la sabiduría humana, hermanos, es simplemente, parece lógica, parece práctica, parece sofisticada. Eso es Sancho Panza. El práctico, el sofisticado. Pero los Sancho Panzas no cambian el mundo. Los Sancho Panzas no cambian la historia. Los Sancho Panzas no son los que cambian al mundo, porque no se atreven a creer por cosas que otros no se atreven a creer. Por cierto, Sancho Panza empezó no creyendo nada y a lo último terminó creyendo igual que Don Quijote. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer algún día. En vez de nosotros convertirnos a la cordura de ellos, que ellos se conviertan a nuestra locura. Son dos niveles muy diferentes. Cuando nosotros miramos la perspectiva divina de lo que es la sabiduría, nos damos cuenta que desde Dios
Mira, cuando Dios mira la sabiduría humana desde la perspectiva divina, Él ve siempre una sabiduría humana que es limitada, que es temporal, que es cambiante. Las cosas cambian constantemente. Hace años atrás te dijeron que el huevo te daba colesterol, y ahora te dijeron que tienes que comer huevo, y los otros días los huevos no estaban ni a peseta. Entonces, ¿a quién le creo? A los estudios de hace 20 años atrás, que el huevo te da colesterol, el huevo te da colesterol, que el huevo te da, que quítale la yema. Entonces ahora te dicen, no le quites la yema. Te dicen que estás desperdiciando entonces porque la grasa, porque aquello. Años atrás era, no comas tanta grasa. Y ahora, grasa saludable, porque la proteína, porque aquello. Yo no sé qué otro invento vendrá eventualmente con la ciencia, pero lo que tienes que saber es que todo cambia en el mundo natural. En el mundo natural, lo que te dijeron en el pasado, hoy cambió. Y eso es solo un ejemplo de las cosas que el mundo hace. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza, de la sabiduría de Dios, trasciende las edades. En el verso 20 el apóstol Pablo aclara y dice, los pensamientos de los sabios son vanos. ¿Por qué los pensamientos de los sabios son vanos? Bien sencillos, hermano, no tienen sustancia real, son temporales e ineficaces y no pueden producir los resultados que prometen. Solo Dios puede traer el cumplimiento de sus promesas sobre tu vida y cambiar tu vida para siempre desde el Espíritu. Solo Dios. ¿Quiere decir que no vamos a ser sabios? ¿Quiere decir que no vamos a ser inteligentes? No, lo que quiere decir es que siempre delante de Dios seré necio, diciendo, Señor, tú sabes más que yo, tú conoces todas las cosas, tú entiendes todo, enséñame lo que yo no conozco. El problema aún es que en la iglesia podemos cometer el error de enorgullecernos y de espiritualizar nuestra supuesta sabiduría y volvernos igual de brutos que de los demás. El apóstol Pablo en estos versos, para que usted sepa, cita una frase del libro de Job. En el libro de Job, cuando usted conoce la historia, se da cuenta que Job era un hombre recto, era un hombre bueno y sufre la pérdida de todas las cosas. Y para hacer esta historia larga corta, de repente vienen sus 3 amigos. Entre ellos viene Elifaz. Y Elifaz comienza a hablar con él. Y Elifaz comienza a hacerle una declaración. Y cuando tú miras esta declaración, es la que utiliza el apóstol Pablo. Dice, mi ira se encendió. Bueno, la declaración que hace Elifaz en realidad es cuando el apóstol Pablo declara, prende a los sabios en la astucia de ellos. Eso dice Elifaz en toda una declaración. Pero entonces más adelante en el libro de Job capítulo 42, Dios regaña a Elifaz y dice, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. No habéis hablado de mí con rectitud. Pero las palabras parecen buenas. Cuando usted estudia todo el contexto, usted ve a Elifaz y usted piensa, oye, pero qué bonito Elifaz. Elifaz está diciéndole a Job, Job, Dios tumba a los sabios de este mundo, prende su sabiduría. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, suena bonito, pero el problema de Elifaz es cuando usted ve todo el contexto. Elifaz está cuestionando el carácter de Dios. Le está diciendo a Job, ¿sabes qué? Lo que te está pasando es por tu orgullo, es porque tú estabas mal, pero lo que le estaba pasando a Job no tenía nada que ver con Job. Entonces, aunque sonaba espiritual, entre comillas, como no conocía el carácter de Dios, se tiene que cuestionar esa sabiduría. Y así pasa en la iglesia muchas veces. Usted se va a dar cuenta allá afuera la pelea de doctrinas que hay. La pelea de doctrinas allá afuera. Oiga bien, la pelea de doctrinas que hay allá afuera es una pelea de poder. Todo lo que quieren es someter uno a otro a lo que el otro cree. Eso es todo, es una pelea de poder. Y allá afuera, como usted ve las redes, uno tirándole al otro, uno tirándole al otro, y aquel analizando la doctrina de aquel, y aquel analizando la doctrina del otro, y aquel luchando por la doctrina de este. ¿Sabe lo que? Cuando yo los oigo hablar, la mayoría de las veces nunca oigo amor en ellos. Nunca oigo a Cristo en ellos. Siempre lo que oigo es, aquel está mal y yo estoy bien. Aquel está mal y lo que quieren es someter. Entonces allá afuera, por ejemplo, una pelea, una batalla allá afuera que hay con la doctrina del sábado y del domingo. ¿Cuál es el día del Señor? Tengo que hacer el sábado, tengo que hacer el domingo. ¿Qué día
es el día del Señor, cuál es el día que tengo que guardar, cómo lo tengo que guardar. Entonces los más espirituales quieren hacerlo como los judíos, volver a la tradición para entonces celebrar el Shabbat. Entonces si no celebras el Shabbat está Shabbat, y entonces cuando tú vienes a ver es todo una batalla, y que si el domingo y que si el sábado, y cuando tú vienes a ver detrás de todo, cuando yo veo esas batallas doctrinales, nunca he oído en esas batallas doctrinales que alguien termine diciendo: a la larga de la postre tenemos que saber que el sábado y el domingo no es lo que importa. Lo que importa es Cristo. Lo que importa es el amor del Señor. Al fin y al cabo, Él te puede salvar sábado, como te puede salvar domingo, como te puede salvar lunes, como te puede salvar martes, como te puede salvar miércoles. ¿Que vamos a tener diferencias? Seguro que sí. Y que podemos batallar en nuestras ideales en ciertos momentos. Por supuesto que sí. Pero tú y yo tenemos que mantenernos enfocados en lo que tenemos que trabajar. Y a veces, sin darse cuenta, allá afuera te vas a dar cuenta cómo hay un montón de gente. Si este es más espiritual, si este no es más espiritual, si aquel es de esto. Oh, hermano, y siempre la gente me escribe: pastor, no, usted no ve lo que están diciendo de usted en las redes. Sancho, los perros ladran, y es porque estamos caminando. Eso es todo lo que hay que seguir hacia adelante. No hay más nada. Allá cada cual que piense lo que tiene que pensar. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, y utilizo esto hoy de forma con mucho respeto a la palabra y a la historia de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nosotros miramos, hermano, la historia del Evangelio, nos damos cuenta que Dios siempre usó lo necio. Dios siempre usó lo necio. Siempre sorprendió a los sabios, a los que creían saber todas las cosas. Dios los sorprendió. Y yo podría contarte historia tras historia, tras historia, tras historia en este lugar, de todas las veces que la Biblia nos muestra cómo Dios usa lo necio para transformar el universo. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en el libro de Lucas capítulo 12, observamos, hermanos, a un niño de 12 años llamado Jesús, ayúdame en el piano, que dejaba atónito a todo el mundo con sus respuestas profundas. Y los eruditos más grandes de la Biblia tenían que preguntarle a él. Y un niñito de 12 años sabía explicarle la palabra de manera que ellos nunca la habían visto. Ese niño de 12 años no tenía trucos, no usaba retórica impresionante, solo tenía una comprensión profunda de lo que era la palabra de Dios, porque él era la palabra. Así que la necedad de un pequeño niño avergonzaba la sabiduría de la edad en aquel tiempo. Ese mismo Jesús sabía confrontar a los fariseos y a los saduceos y volverlos locos. Él le hacía preguntas simples que colapsaban todos los sistemas teológicos que ellos pensaban. Preguntas sencillas. Le preguntaban algo a él y él contestaba con otra pregunta y los volvía locos. Estas eran preguntas complicadas. Predicaba con parábolas sencillas. Oh, ya yo veo en las redes. Font un hereje. En estos días salí en el listado de hereje. Creo que no sé si fue ChatGPT o algo así, salí en uno. Hay una persona que critica y buscó cuáles son los herejes de este tiempo y preguntó a todas las inteligencias artificiales, y hay en una que salgo yo, por primera vez salgo entre los herejes en una de las inteligencias artificiales. Pero creo que me confundieron con otro Otoniel, aunque ponen Otoniel Font y demás, y es interesante. Y ya yo los veo cuando ponga esto, en vez de hablar de Cristo, hablar de Sancho Panza y de Don Quijote. Pero Jesús lo que hablaba era: el sembrador salió a sembrar y sembró una semilla. El buen samaritano es una historia común, normal. La semilla que se siembra y que nadie sabe cómo crece y de momento se levanta. Un día un señor le dio unos talentos a una persona. Esos son parábolas que todo el mundo podía entender. Y eso volvía loco a la gente. ¿Cómo algo tan sencillo puede cambiar la vida de una persona? Jesús hablaba respuestas directas a la gente con contundencia. Cuando nosotros miramos, los apóstoles avergonzaban al sistema religioso de aquel tiempo. Pedro y Juan
¿cuándo pensó Pedro y Juan estar delante del Sanedrín y hablar como hablaban? Eran hombres que no tenían universidad. La Biblia los describe como gente del vulgo y no eran gente culta. Y ellos fueron los que hablaron delante del Sanedrín y confrontaban a la gente de la ley. El apóstol Pablo era un hombre quizás más preparado que los otros discípulos. Tenía varios idiomas y sabía y tenía varias ciudadanías. Definitivamente tenía preparación. Pero ¿quién hubiera pensado que el apóstol Pablo se pararía delante de los filósofos más grandes de la época y confrontaría todas sus ideas? La gente no entiende a Pablo. ¿Sabe por qué no lo entienden? Porque no entienden las ideas filosóficas que él estaba peleando en ese tiempo. Y toman las palabras así por tomarlas. Y un hombre simple y sencillo avergonzaba al resto del mundo. La iglesia primitiva, como le llaman algunas personas, avergonzó el sistema romano en aquel tiempo. El evangelio ciertamente fue para los pobres y para los marginados. ¿Sabes por qué? Porque los ricos y los necios, o los ricos y los sabios, no lo querían. Así que el Señor llegó a aquellos que estaban marginados, cambió su vida, y esa gente fue la que comenzó a predicar. Y por eso es que vemos en el libro de Hechos cómo los esclavos de aquellos tiempos eran los que predicaban a senadores y a nobles. Vemos cómo las mujeres y los niños, un grupo que eran excluidos por la sociedad, comienzan a ser testigos para el mundo entero de la obra de Dios. Lo grande es que el evangelio siempre avanzó con este grupo de personas, sin recursos económicos, sin violencia y sin sofisticación. No era nada sofisticado. Y el evangelio continuó avanzando, porque el evangelio es más poderoso que cualquier sabiduría del mundo. El evangelio es más poderoso que cualquier sabiduría allá afuera. Es más poderoso que cualquier cosa. Hermanos, en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 tenemos que entender el contexto completo, porque el apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. ¿Habrá alguien salvo aquí en esta mañana? Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Oiga bien esa palabra. Ahora mire, oiga bien por un momento, para que me terminen de criticar. No hay mejor Don Quijote que Cristo. No hay mejor Don Quijote que Cristo. Él veía el templo como algo obsoleto. Él veía algo que ya estaba vacío, que estaba hueco. Pero veía cómo Dios iba a levantar un templo nuevo y cómo Dios iba a habitar dentro del corazón de los hombres. Caminó aquí en la tierra viendo el potencial de pescadores. Él miraba a gente y veía el potencial de pescadores que no eran cultos, que no eran muy inteligentes, trabajadores fuertes, fracasados. Le hizo una invitación más grande que le habían hecho a estas personas: sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Mientras el mundo veía gente marginada y excluida, él veía amigos y eventualmente los vio como hijos de Dios. Esa es la locura de alguien, de un ilusionista, una persona ilusionada, una idealista, debo decir. ¿Sabes qué? Jesús tuvo sus dulcineas también. Jesús tuvo sus dulcineas. Él vio a una mujer samaritana que todo el mundo la menospreciaba. Y mientras nadie buscaba estar con ella en el pozo al mediodía para buscar agua, él cambió toda su agenda de trabajo para llegar a un pozo, para encontrarse con una mujer que el mundo menospreciaba. Y cuando llegó allí les dijo: llegó tu marido. Los que tienen no te han servido, pero te llegó aquel que te puede dar un agua del cual nunca jamás volverás a tener sed. Y un solo encuentro con él cambió la vida de esa mujer y cambió la vida de toda una ciudad. Él tuvo otra Dulcinea también.
Él vio a una mujer que por poco la matan por llamarla adúltera. Y cuando llegaron la gente allí con las piedras no eran para la mujer. Las piedras eran para Cristo. Todo lo que estaban buscando era que Él dijera algo mal para apedrearlo a Él, para juzgarlo a Él. Y la usan a ella como el juguetito. Y Jesús no tan solo la libró a ella, sino que se libró Él. Y los otros días esa historia brincaba ante mis ojos, porque nunca había visto una palabra que se menciona ahí. Jesús le dice a esa mujer: ¿dónde están los que te condenan? Ella dice: no veo a nadie. Pero yo nunca le había prestado atención a una palabra más. Ella dice: Señor. Los demás vieron a un maestro, ella vio a su Señor. Y cuando ella lo reconoció como su Señor, Él le dijo: ahora te puedo perdonar, porque un maestro no perdona, solo el Señor puede perdonar. Vete y no peques más. Qué poderoso. Él también envió a otra Dulcinea. Él tuvo otra Dulcinea, María Magdalena, una mujer que estaba loca, endemoniada. Y si usted no ha visto la serie de Chosen, vea el primer capítulo. Y ese primer encuentro de Jesús, cuando muestran a Jesús ponerle las manos en sí. Yo no sé si fue así, pero sabemos que María Magdalena se convirtió en una mujer que siguió a Cristo, que cambió toda su vida, se convirtió en una discípulo de Jesús. Y sabemos que la Biblia nos dice que era una mujer atormentada, muchos demonios. Pero un encuentro con Jesús. Había ido un montón de gente a liberarla, habían tratado un montón de cosas, pero todo lo que tomó fue que Él la llamara, que Él le dijera, que Él hablara con ella, que pusiera sus manos. Y aquella mujer que había sido loca toda su vida, que había estado endemoniada y perturbada toda su vida, cambió en un instante. Cristo también tuvo sus molinos con los que peleó. Y a diferencia de Don Quijote, Él sí tuvo la victoria. Cristo luchó contra el gigante del pecado y lo venció en la cruz del Calvario. Cristo peleó contra el gigante de la muerte y venció a la muerte. El mundo pensaba que lo había derrotado, pero al tercer día se levantó, resucitó, luchó contra el gigante de la injusticia, de los sistemas que te atrapan, y demostró que se puede ser libre aún en medio del sistema más corrupto natural, y que se puede vivir una vida de victoria, una vida de bendición, cuando uno está despierto a la realidad de quién es tu Señor. Esa es la locura del evangelio. Esa es la locura que te salvó a ti. Tú estás aquí hoy salvo, hermano. Óigame bien por una sola cosa: por la locura de creer que tu vida puede ser diferente, porque Él vino y murió por ti en la cruz del Calvario y te cambió. No hay más nada. Eso fue. Y yo no sé cuánto le dan gracias a Dios que un día tú recibiste esa palabra, que cuando estabas perdido, porque esto se lo vas a cambiar. Así que mantente necio toda tu vida. Mantente necio. Estudia, sé el doctor que sea, saca tu maestría, saca tu doctorado, y a lo último tienes que decir: todo esto yo lo pongo a un lado solo por una cosa: lo que me salvó es haber conocido a Cristo Jesús, porque no sería hoy ni doctor, no tendría hoy nada si no hubiera llegado Él a mi vida y yo no me hubiera rendido delante de Él. Esa es la locura de la palabra. Esa es la locura del evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender en el día de hoy. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que esto para los judíos es tropiezo y para los griegos es locura. Para el judío es tropiezo, porque el judío estaba esperando un Mesías que iba a destruir a Roma, y ahora al que le decimos Mesías está en la cruz, aparentemente siendo derrotado. Para el griego es locura, porque como tú me vas a decir que un Dios omnipotente termina en una cruz y termina muerto. Y para el diablo, qué tonto fue el diablo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que el diablo pensaba que estaba haciendo un espectáculo de Cristo, y no se había dado cuenta que el espectáculo se lo estaba haciendo Cristo a él, porque en esa cruz era donde él vencería todos los gigantes del pasado, todos los gigantes del pecado, todos los gigantes de la muerte, para darte a ti y a mí vida eterna. Yo vengo hoy a reclutar unos cuantos Don Quijote en esta sociedad.
Gente loca que piensa en que este mundo puede cambiar. Gente loca que piensa en todos los días vamos a caminar. Y Dios al mundo nos ha dado un mundo de hierro y lo vamos a cambiar en un mundo de oro. Dios nos ha dado, pero ¿cómo? No con tu sabiduría, con la locura del evangelio. Yo sé que no es fácil. No es fácil. No es fácil mantenerse en un mundo de tan loco. Este jueves pasado en Pelota Dura, yo fui concentradito. Si usted me vio concentradito. Yo voy a predicar, yo no voy a pelear con nadie. Y me dio, hermano, yo llegué y me tiré en el carro así cansado. Había gastado toda mi fuerza de voluntad para no decir nada y no pelear con nadie. Porque cuando oigo los comentarios de todos los demás, me pongo a pensar, esta sociedad es igual que todo el mundo. Todo el mundo echando de la culpa a otro, echando de la culpa al mundo, echando de la culpa al gobierno, echando de la culpa al otro. Y yo me pongo a pensar, cuando fui para el programa, sabiendo lo que íbamos a hablar, estoy pensando, yo voy a predicar, olvídate, tengo 10 minutos para predicar. Olvídate, 10 minutos para predicar. Voy a predicar, fui con mis versos aprendidos. Y no importa lo que me pregunten, este es el verso que voy a decir al principio, esto es lo que voy a hablar. Y voy concentrado. Y no quiero que nadie me hable para que no se me salga la botella. Voy ahí concentrado. Y está mi hija conmigo. Y no me hable. Estoy concentrado. No me importa lo que digan, Esto es lo que voy a hablar, esto es lo que voy a decir. Y créame que, y de repente, y yo doy mi exposición. Y el otro, que con todo el respeto de mis amigos, un comité, que hagamos un comité. Pero ¿qué otro comité? ¿Usted cree que los pastores, los sacerdotes nos vamos a poner de acuerdo en otro comité para hacer otro PowerPoint, para presentar otro PowerPoint? ¿Para qué? Yo estoy oyendo eso. No digas nada. Predica a Cristo. Concéntrate, predica a Cristo. Olvídate. Yo sé que en mi cara, lo que no he podido manejar es mi cara todavía. Estoy ahí. Y el otro lo mismo me escribe. El otro dice que necesitamos más trabajadores sociales. Y me está escribiendo el secretario de Educación en ese momento. Tenemos tantos trabajadores sociales, tenemos tantos de estos, tenemos tanto aquello. Hoy más que nunca tenemos todo eso que están diciendo. Yo tengo esa información ahí. Predica a Cristo. ¿Qué podemos hacer, pastor? Yo te digo lo que podemos hacer. Dame 1 hora por semana en cada escuela. Yo te busco, le dije yo, busquemos a un pastor. Y yo busco un pastor en cada pueblo que se haga cargo de una escuela. Y dame 1 hora para ir a orar. 1 hora para debajo de cualquier árbol con una guitarra ponernos a orar. Y que el joven que quiera venir, que llegue y que oiga. Porque esa es la locura del evangelio. Eso es todo lo que hace falta. No hace falta teología, no hace falta más nada. Lo que hace falta es alguien que vaya allí a orar. Dame 1 hora, 1 vez por semana. Ábranme las puertas. Después que dije eso, dije a rayos, yo tengo que pensar, conseguir 850 pastores, pensé yo, pero fíjate, pero es que Don Quijote, esto es Don Quijote, esto es locura. Dame 1 hora y yo consigo todos los pastores. Después estoy pensando dentro, rayos. Y los productos le preguntan, ¿y qué opinas de eso? Porque todo el mundo por primera vez, los demás, oye, eso está bueno. El de al lado que dice, sí, pero que vaya Nita Nazario. ¿Qué es Nita Nazario? Si no, sí, pero otra vez que si más trabajadores. Y yo dentro de mí estoy pensando, si somos pastores, no hace falta Nita Nazario, con todo el respeto de ella. Con todo el respeto a los psicólogos y trabajadores sociales, que admiro su labor. Jamás ni nunca una terapia de 1 hora se compara con que alguien reciba a Cristo en el corazón. Jamás. Dame la locura del evangelio. Lo que pasa es que eso es locura. Pero para lo que hemos sido salvos, eso es que poder de Dios.
Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Y yo sé que si se pudiera hacer una propuesta como esa, y si se pudiera hacer algo así, yo sé que van a venir un montón y van a decir separación de iglesia y Estado. Pero el Estado no ha podido. El Estado no ha hecho nada. Porque es que no importa lo que el mundo haga, si no está Cristo en el corazón de una persona, no va a cambiar la persona. Aquellos que están aquí en el día de hoy que son salvos, tú sabes que tú cambiaste porque un día le entregaste tu vida al Señor, porque un día creíste en la locura del evangelio, un día creíste que tú eras la Dulcinea del Señor. Otros hombres te habían maltratado y Él vino, te cambió, te restauró, transformó tu vida. Tú, hombre que estás aquí, el mundo te había visto como un fracasado, como alguien que no servía, y Él te llamó, no tan solo amigo, Él te llamó hijo y te llamó como su padre y te ha dicho te amo y tengo complacencia en ti y te amo, y te ha hecho el hombre que eres en el día de hoy. No porque te enseñaron, no porque fuiste a la universidad, por la locura del evangelio. Y yo vengo a invitarte en el día de hoy que cada día te vuelvas más necio. Vuélvete más loco cada día. Vuélvete más loco cada día, para que entonces el mundo sea avergonzado. Sal de aquí siendo un idealista y decide que el mundo va a ser diferente. Nos han dado un mundo de hierro, pues vamos a poner y a cambiarlo por un mundo de oro. Eso dijo Don Quijote. El Señor dijo: oremos para que el cielo venga a la tierra. Es la única manera que el mundo va a cambiar. Pastor, pero la gente va a criticar. Sancho, los perros ladran. Y eso quiere decir que estamos caminando. Dale un aplauso al Señor ahí en esta hora. Ponte de pie en esta mañana, ponte de pie.